Está poderosísima. El libro de Isaías, yo no sé, pues, con seguridad que para ustedes es un libro poderosísimo, es un libro con seguridad de los más bellos que encontramos en el Antiguo Testamento, donde encontramos más profecías, donde encontramos más esperanza en el Antiguo Testamento. Es un libro de verdad muy, muy completo, que algunos le han llamado la pequeña Biblia, que dicen las personas, o dicen pues algunos eruditos, que si se perdiera toda la Biblia, pero solamente nos quedara el libro de Isaías, ahí encontraríamos la revelación prácticamente completa de todo lo que es, de todo lo que es el plan de Dios para la humanidad. Entonces, sin duda es un libro hermoso y hemos visto hasta ahora el Pentateuco, luego vimos los libros históricos, luego vimos los libros poéticos y ahora vamos a entrar a una sección muy bella de la Sagrada Escritura que es los libros proféticos. Aquí nos vamos a demorar ya hasta terminar porque empezamos con Isaías, luego vamos a ir con Jeremías y vamos a ir avanzando hasta terminar con el profeta Malaquías. Entonces, bueno, empezamos básicamente diciendo que el libro de Isaías, el autor es Isaías. El significado del nombre Isaías es salvación de Jehová. El llamado es un llamado que fue hecho bajo el rey Usías y el profeta Isaías es profeta y estadista. Luego, el contexto histórico, básicamente fue un ministerio que fue entre el 757 y el 697 antes de Cristo, o sea, alrededor de unos 60 años. Reinados que cubrió el profeta Isaías fue el reinado de Usías, el reinado de Jotam y el reinado de Ezequías. La muerte, la muerte del profeta Isaías, según la tradición, no está escrito en la Biblia, pero según la tradición, fue martirizado bajo el malvado reino de Manasés. Entonces, hay un libro apócrifo que se llama La Ascensión de Isaías, donde dice que fue aserrado, fue aserrado como cortado en pedazos por una sierra que cortaban madera, porque lo acusaban de falso profeta. Unos falsos profetas empezaron a acusarlo, según esa traducción, pues, frente al reino de Manasés, al rey Manasés, que el rey Manasés fue el rey más malo que tuvo Judá, y así murió. Y eso está, ahora vamos a ver quizás también en el libro de los Hebreos algo, pero eso dice en el libro de los Hebreos que unos de ellos, de los hombres de fe del Antiguo Testamento, unos fueron aserrados, otros perseguidos, otros apedreados y que murieron pues de diversas maneras, lo cual puede tener cierto fundamento allí ese pensamiento o esa, no pensamiento, sino más bien esa afirmación que hace este libro. Muy bien, la época y el mensaje. Entonces abarca unos 62 años aproximadamente. Es un libro sublime del Antiguo Testamento. Como decíamos ahora, con seguridad, el libro más importante del Antiguo Testamento, sin desmeritar ninguno de los otros, porque pues todos son inspirados por Dios, son libros santos, de profetas santos, de hombres de Dios, pero con seguridad es el libro más importante del Antiguo Testamento y más completo del Antiguo Testamento. Revela al Mesías y su reino. Eso es una característica de Isaías, que hay mucho acerca, hay mucha revelación en Isaías
acerca de Jesús, del Mesías, del reino milenial. Hay muchas características allí. Muy bien. El tema principal del libro de Isaías es la condena por el pecado. También gracia para salvación y juicio y restauración de Israel. Entonces hay allí una condena por el pecado, que es donde empieza el capítulo 1, luego vamos a ver un poquitico, donde hay una gracia hermosa que se revela en Isaías para salvación y juicio y restauración del pueblo de Israel. Muy bien. Como les decía hace un momento o hablaba hace un momento, también se le es llamado el quinto evangelio al libro de Isaías, porque hace mucho énfasis en la gracia redentora. Por ejemplo, el texto de Isaías de 53:5, sabemos que allí habla del sufrimiento del Mesías, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga hemos sido nosotros curados. Eh, eh, Habla allí, pues, en todo el capítulo 53, habla y hace énfasis en esa gracia redentora de nuestro precioso Salvador. Muy bien, Isaías es como el evangelista del Antiguo Testamento. Hay mucho, se encuentra mucho evangelio. Sabemos que la palabra evangelio traduce buena noticia, como esa gracia salvadora del Señor, ese perdón gratuito, y especialmente en los capítulos del 40 en adelante vamos a encontrar mucho de esa buena noticia del evangelio del Señor en el libro de Isaías. Y también es una gran esperanza para Israel y para las naciones. Hay una gran esperanza, tanto para Israel como para las naciones. Entonces, en el libro podemos encontrar también unas secciones o divisiones del libro. Una de ellas es una sección condenatoria, donde se condena el pecado del pueblo de Israel. Luego una sección histórica, donde se habla pues de la historia de los reyes, especialmente del rey Ezequías, del rey Usías y de algunos de los reyes. Y una sección consolatoria, que como bien decía hace un momento, la encontramos especialmente a partir del capítulo 40 del libro de Isaías. No que no haya consuelo también en algunos apartes antes del capítulo 40. Sí hay algún consuelo, hay algunos textos, especialmente cuando habla del nacimiento del Mesías, por ejemplo, el capítulo 11 que habla del reinado milenial y cosas como esas, pero es más marcado a partir del capítulo 40 que encontramos esa sección consolatoria. Muy bien. Sección condenatoria, vamos a ver un poco acerca de esa parte, y aquí sí ya vamos a necesitar la Biblia para que vayamos abriendo la Biblia y vayamos participando. Muy bien. En primer lugar, reprensión por el pecado. Y si la pastora Diana, que la veo ya por ahí conectadita, si por favor puedes buscar el capítulo 1, versículos 4 al 5 y lo leemos. Entonces, allí hay algo muy, muy diciente acerca del pecado. Luego, si el profeta Orlin me puede buscar, por favor, el 29:13, que nos va a dar allí como una referencia acerca de ese formalismo religioso que Dios estaba en completo desacuerdo acerca de la nación de Israel. Y luego vamos a tener la promesa de restauración. Y si por favor
Carlos, me busca por favor el 61, 1 al 4, o sea, el capítulo 61 del libro de Isaías, 1 al 4. Esos textos los ponemos acá o los he colocado básicamente pues como una referencia que nos muestra esa parte, no que no hayan muchos, hay muchos textos muy similares, pero esos son como los más dicientes que nos hablan de esa parte. Entonces, la reprensión por el pecado, Pastora Diana, capítulo 1, versículos 4 al 5. Sí me oye ahí, pastor. Sí, pastora, le escucho perfecto. Bueno, señor. Bueno, así dice la palabra de Dios. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Muchas gracias, pastora. Entonces, mire que ahí encontramos una referencia muy clara a esa reprensión por el pecado. Si leemos el capítulo 1 completo, especialmente los primeros versículos como hasta no recuerdo exactamente hasta qué versículo, pero todos esos capítulos, perdón, todos esos versículos hasta donde termina él diciendo algo muy lindo: volveos a mí si vuestros pecados fueren negros como la grana, como blanca nieve serán emblanquecidos, algo así; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese pasaje es muy precioso, incluso dice allí que el asno conoce a su amo, pero su pueblo no le conoce, no conoce al Dios que lo creó. Entonces empieza el libro del profeta Isaías con una reprensión muy fuerte porque había una apostasía muy fuerte en ese momento en el pueblo de Israel. Los reyes eh, estaban pues como en una decadencia moral el pueblo, y por eso empieza el profeta Isaías de esta manera. Luego, Pastor Orlin, 29:13, acerca del formalismo religioso que se había desarrollado en los líderes de ese entonces. Amén. La palabra del Señor dice en Isaías 29:13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Muchas gracias, mi querido profeta Orlin. Entonces, ve uno que a Dios el formalismo religioso no le agrada. No le agradó en ese tiempo y no le agrada hoy. ¿Qué crees, profeta Orlin, al respecto? Claro, exactamente. Hoy hablaba con una pastora que me llamó y es cierto lo que dice aquí la palabra, dice que el Señor estaba enojado con ese pueblo porque se acercan a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí y ese es el enojo que Dios siempre ha tenido porque Dios no mira las apariencias, sino que nuestro Padre siempre ha visto el corazón. Entonces dice, ellos me adoran con sus labios, pero realmente que en el corazón está lejos de mí. Y nosotros hoy tocamos el tema acerca de la santidad, porque mucha Ujú, gente, las iglesias están llenas, ¿verdad? Hay muchas iglesias religiosas donde ellos critican mucho el vestuario, que la falda, que la ropa, que si el pelo. Pero ujú, la verdadera santidad está en tu corazón, está por dentro, está en tu relación con el Señor, porque Jesús mismo lo decía. Decía, ustedes dicen con sus ojos y miran y codician. Y ujú. entonces eso está hablando de la santidad, ¿no? Entonces, eso es lo que el Señor siempre ha visto, que con el corazón nosotros tenemos que agradarle al Señor de corazón, no solamente de labios, adorarlo, exclamarlo y llenarnos la boca de grandeza, donde Dios dice, usted, esto no es así. La verdad que Me al amo.
al final de cuentas, el que examina nuestro corazón y conoce si verdaderamente le adoramos y decimos tener esa fe devota, es Él. Amén. Amén. Muchas gracias, mi profeta Orlin. Pastora Diana, corremos el riesgo de caer en eso hoy nosotros como siervos de Dios. No te estamos escuchando. Des- mm. Ahí sí, Sí, ya. sí, sí. Ah, bueno. Pues, pastor, precisamente ahorita mientras que yo estaba leyendo los versículos que usted me mandó a leer y yo decía, pues eso parece no solo aplicado en ese momento, sino que es como la actualidad de lo que estamos viendo referente a esa parte, a, a, pues a que el mundo, yo digo que le ha dado la espalda a la cruz, eso es lo que yo digo, ¿sí? El mundo no Ujú, mira la cruz, ¿sí? Sino que se mira a ujú, sí mismo, se ha alejado del Señor. Y eso que estaba diciendo el profeta Orly es muy cierto. Es ese, muchas veces se ocupan o nos ocupamos más de lo externo y no de lo que él está diciendo, del corazón, de esa relación interna. Y yo creo que una de las cosas, pues, que yo veía de pronto en lo que, en el caminar que yo tuve, es que cuando uno está a veces dentro de una iglesia es peligroso porque uno a veces se cree como mejor o más bueno que los demás, ¿sí? ujú, Y hay como una separación y siempre lo que el Señor ha querido es la unidad de esa iglesia santa sin mancha y sin arrugas, ¿sí? Que, que somos, como dice la palabra, como la multitud de los redimidos. Entonces, también me parece muy tremendo porque cuando él leía ese versículo, yo también decía eso muchas veces, pues también cuánto de pronto no cae uno en eso, ujú. que de labios honramos al Señor, pero que nuestro corazón está lejos de Él. Es algo con lo que nos toca luchar. No hay que ser, o sea, no hay que ser, por así decirlo, hipócrita que a uno no le pasa. Es algo con lo que nos toca luchar mucho. Como siervos de Dios nos toca luchar mucho con ello. Pero precisamente para eso estamos, para eso estudiamos la preciosa palabra de Dios, para eso buscamos la presencia del Espíritu Santo, para que el Señor nos lave, nos limpie y nos enamore de Jesús, porque yo siempre digo que un servicio a Dios sin pasión no tiene sentido, porque son palabras vacías, son palabras muertas. Si no hay la preciosa unción, la vida del Espíritu, ese amor apasionado por Jesús cuando le servimos, entonces estamos haciendo muy poquito. Entonces, Pastor, pero precisamente, sí. es que en eso que usted está hablando es algo muy impresionante. A mí me impacta mucho precisamente esas palabras que Jesús le dice a Pedro cuando después de que él no lo negó, él le dice, me amas más que estos. Cuando él le pregunta, le dice, Pedro, ¿me Ujú, amas más que estos? Y cuando él le dice, sí, tú sabes que te amo, entonces él le dice, entonces apacienta mis ovejas. O sea, mm. es una medida de amor, es una medida de amor que el Señor demanda para nosotros para poder apacentar a su pueblo, para poder guiar a su pueblo. Sí, lo que usted está diciendo, o sea, si no hay pasión, si no hay amor primero por Él y por las almas, es imposible hacer la obra del Señor. Se haría indolentemente, como dice la palabra, ¿sí? Eso, indolentemente y no va a dar resultado, porque no hay resultado así, exacto. Muy bien, Marlon, bienvenido. Qué bueno verte Pastor, por ahí, mi querido Marlon, hombre. Qué le bendiga, bendición. hermano. Y pastor, Qué le bueno. bendiga a todos, a todas. Alguien me amén. está hablando. Bendiciones, Sí, hermano. adelante. Pastor, y usted sabe también, muchas veces, como decía el profeta y la pastora, que se da esto, porque, pastor, nosotros tenemos que entender algo muy importante que a mí me llama la atención el libro de Isaías, porque Isaías, este libro te llama el arrepentimiento. Y si las personas no tienen ese arrepentimiento genuino, ¿cómo van a tener amor en su corazón? Lo hacemos Amén. nada más, como dice, o sea, para que nos vean, para que vean que servimos bien. Pero yo siempre he dicho, nosotros tenemos que ir al quirófano espiritual, que es la intimidad con Dios. Amén. La Amén. intimidad es esa intimidad en donde Él y yo y Dios, ahí, donde yo le digo, Señor, mire mi corazón, ahí es.
Señores, Señor, yo quiero que tú saques de mi corazón esto. Entonces, muchas veces, como dice, nos fijamos en tantas cosas internas. ¡Wow! Es la que más sirve. ¡Wow! La que da tiempo. ¡Wow! Pero ¿qué está dentro de nuestro corazón? Por eso que mi versículo favorito, uno de mis versículos es Proverbios 4:23. Ahí está la vida de todos nosotros. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, pero que emana la vida. Nosotros podemos decir mucho, pero si ese corazón está lejos de Dios, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, Amén. yo siento que nosotros necesitamos ese arrepentimiento genuino para que haya esa pasión por lo que hacemos, porque nosotros lo amamos, porque Él nos amó primero. Entonces, es muy Amén. importante eso, el Amén. arrepentimiento genuino de nosotros, de las almas. Amén, Suni. Amén. Muchas gracias por tu aporte. Ahora sí vamos con Carlos. Carlos, allí en Isaías 61, 1 al 4, hay una hermosa promesa de redención. Amén, amén. Dice versión Reina Valera, capítulo 61 de Isaías: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad de los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Amén. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Entonces vemos allí un, un pasaje pues que todos lo conocemos demasiado porque precisamente es Es poderoso. el pasaje con el cual nuestro precioso Salvador Jesucristo empezó su ministerio en la sinagoga de Nazaret, allí en Galilea. Entonces, él lee ese pasaje precisamente, es donde él empieza a leer, donde empieza su ministerio, donde él anuncia esa preciosa palabra de que el Espíritu del Señor está sobre él, y él allí dice, por cuanto ha sido enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para abrir las puertas de la cárcel, para sanar a los enfermos, liberar a los cautivos, bueno, y todas las cosas maravillosas que dice allí. Entonces hay una promesa ahí hermosa de liberación como o de restauración, como bien lo decíamos hace un momento allí en el libro de Isaías. Bosquejo general, Judá y Jerusalén, capítulos 1 al 12. Luego juicios a las naciones, capítulos 13 al 23. Juicios del mundo, capítulos 24 al 27. Pero quisiera que leamos, que puse ahí en rojo aparte, el capítulo 24, versículos 4 al 6. Si Marlon lo busca y me lo lee, por favor, le agradezco. Si Marlon puede y está pues como en un lugar donde puede leer. Sí, amén, pastor. Ok. 24, 4 al 6. Ujú. Amén. Dice, se destruyó, cayó la tierra, en, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Sempiterno. Sempiterno, sí. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Amén. Muy bien. Muchas gracias, Marlon. Entonces vemos allí, si tú lees capítulo 24, 25, 26 y 27, le animo a que los lea porque es impresionante. Es como si el profeta Isaías estuviera viendo una
radiografía de la Tierra hoy, de lo que estamos viviendo, si estuviera viendo o si lo hubiera estado siendo mostrado, si se le estuviera siendo mostrado como en una pantalla, porque dice allí enfermó la tierra. Luego más adelante dice que la tierra tiembla, retiembla, que la tierra tiembla como un ebrio, como una choza. Hay cosas allí muy fuertes que como cuando se sacude una mata de higos y caen todos los higos y solo quedan unos cuantos pegados. Entonces, esos capítulos de Isaías son bien tremendos en cuanto al juicio del mundo y que es para nuestros tiempos, especialmente capítulos 24 al 27. Hablan mucho de lo que estamos viviendo hoy, muy fuerte. Muy bien. Juicio y misericordia. Allí es contra líderes. Capítulo 10, versículos 1 al 2. Minerva, todavía no has leído. Minerva, ¿me puedes ayudar leyendo ese texto, por favor? Claro que sí, pastor, Dios los bendiga. Muchas gracias, Minerva. Qué bendición. Vladimir también está por ahí, no lo he visto. Sí, sí, acabamos de entrar, pastor. Ah, ok, bienvenidos. Qué bendición. Todavía no ha podido entrar. Dice, el libro de Isaías, capítulo 10, versículo del 1 al 2, dice, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranías para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Muy bien, muchas gracias. Entonces hay allí unos ayes contra los líderes que son injustos, que dictan leyes injustas para desfavorecer especialmente a los necesitados, a los indefensos, a los que no tienen quien los defienda, a los pobres. Y eso es algo muy consecuente en la palabra de Dios. Es algo que se repite muchas veces y es algo con lo que usted y yo tenemos que tener mucho cuidado porque es muy fácil, créame familia, es muy fácil uno ser injusto con el necesitado, aprovecharse del necesitado, del más débil. Eso es muy fácil, por lo cual es necesario observar textos puntuales como estos que nos ayuden a siempre mantener como ese amor, esa misericordia con el necesitado. Muy bien, advertencias espirituales, capítulo 55, versículos 6 y 7. No sé si el profeta Orlin me lo puede leer, por favor. Y Amén. luego, visión del reino milenario, capítulo 11, versículos 6 al 8. Si Suni me puede ayudar con capítulo 11, versículos 6 al 8, pero primero el profeta Orlin, por favor. Amén. Isaías 55, de 6 al 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Llamadle hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces vemos allí ese llamado tan hermoso, o sea, que Dios siempre está abierto a la misericordia. Siempre que hace una advertencia, el Señor también luego da una esperanza, un bálsamo. Vuélvanse a mí o vuélvanse al Señor, que Él es bueno. Él tendrá misericordia de ustedes. Ahora vamos a la visión del reino milenario en el capítulo 11, versículos 6 al 8. Suni, por favor, muchas gracias. Amén. La palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Morará el lobo con el cordero y el leopardo. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán. Sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja.
y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Muy bien, muchas gracias, Suni. Eso es un pasaje precioso, quizás de las revelaciones más bellas, allí el capítulo 11 de Isaías, acerca de lo que será el reinado milenial. Eso obviamente sabemos que va a ocurrir luego de la segunda venida de nuestro precioso Salvador Jesucristo, cuando hace juicio a las naciones, cuando se establece el reino milenario desde Jerusalén, y es algo precioso porque dice que incluso los animales van a perder la ferocidad, las serpientes ya no van a ser una amenaza, ya no van a ser venenosas. Suele decir, dice que un bebé de pecho puede jugar en la cueva de la Spid y no le hará absolutamente nada, no le hará ningún daño. Entonces, es un texto muy lindo que nos habla acerca de esa visión del reino milenario que está allí consignado en el profeta Isaías y que efectivamente es algo que va a suceder en el futuro, es algo que lo vamos a ver suceder. Muy bien. Sección histórica. Entonces allí también hay una sección histórica. Le hago una pregunta. Sí, adelante. Los testigos de Jehová, con el versículo ese que usted acabó de leer, la hermanita Suni, Sí. el lobo y el cordero y el leopardo, ellos se basan en este texto bíblico y dice que la persona cuando muere ya no, ya pagaron todos sus pecados con la muerte. Y habla mucho sobre este pasaje bíblico, sobre este capítulo que leyó la hermanita Suni. Sí, ellos hablan mucho de eso, pero es que ese grupo religioso, por así llamarlo, están pues realmente completamente desenfocados de lo que es la sana doctrina y de lo que es de lo que va a ser realmente el milenio. Para ellos, supuestamente ese milenio ya empezó. Ellos hubo una profecía que creo que fue Carlos Russell, que fue el fundador, dijo que el Mesías vendría como en 1915, si no estoy mal, por esos años, y que ahí empezaría el milenio. Y entonces se reunieron mucha gente para esperar una noche, que ese día, porque él dijo determinado día, entonces se reunieron a esperar a porque ya Jesús iba a venir a recogerlos a todos y no pasó. Entonces ahí tuvieron que acuñar una mentira que el reinado milenial ya empezó, y lo corroboré porque hablaba hace algún tiempo con un testigo de Jehová aquí en la tienda y él me decía es que el reino milenial ya empezó y ese espíritu, pero o sea, ¿a usted le parece que ya empezó con todo lo que estamos viviendo? Como habla la palabra de Dios de la perfección que será el reinado milenial. Mira lo que estamos viviendo, las guerras, la violencia, la maldad, el pecado, la ferocidad de los animales no se ha quitado. Entonces, eso es una realidad que va a ocurrir. Ahora, ellos que digan que con la muerte se terminan los pecados o se perdonan todos los pecados, pues se sucederá para ellos en su imaginación, porque la palabra de Dios dice todo lo contrario. La palabra de Dios habla muy claro de un juicio para el pecador, habla de un seno de Abraham para los que murieron en el Antiguo Testamento creyendo en Jesús, y de un paraíso para los que morimos en el Nuevo Testamento creyendo en Jesús, y habla de un Hades para los que mueren apartados de Cristo. Entonces, bueno, allí hay pues obviamente hay muchas cosas para hablar, pero ellos pues están completamente desenfocados. Muy bien, vamos a seguir. Sección histórica.
Entonces, volviendo aquí al libro de Isaías, a la sección histórica, vemos la invasión de Asiria y eso es un evento que sucedió muy bonito en el Antiguo Testamento porque no sé si recuerdas, el rey Sennacherib envió a un ejército enorme y vinieron y empezaron a hablar muchas cosas muy malas, soeces, contra el Dios de Israel, contra Dios, pidiéndole a ellos que se rindieran y que no confiaran en Dios porque ellos habían destruido a todas las naciones y que Dios de las naciones había podido librar a todos los reyes o a los pueblos, sino que habían destruido todas las naciones. Pero es algo muy bonito porque viene Ezequías, el rey Ezequías, y trae esa noticia al profeta Isaías. Ellos oran. Dios le dice a Ezequías que no se preocupe, que Dios va a defender, Dios los va a defender y que nada le van a poder hacer a la ciudad pues, de Jerusalén o a la nación de allí, de Judá. En ese entonces ya era Judá, porque recuerde que Israel sí ya se había unido a los asirios y todo esto ya había sido absorbido por ellos. Pero allí es cuando dice que mientras estaban durmiendo en una noche, el Señor envió un ángel y mató a 185,000 de los soldados asirios, de los ejércitos de los asirios, y al rey Sennacherib le tocó devolverse avergonzado, y luego sus propios hijos lo mataron cuando estaba adorando a su dios Dagón, allí en Asiria. Entonces fue un rescate sobrenatural hermoso por la confianza en Dios del rey Ezequías y por la intervención obviamente divina, también usando mucho al profeta Isaías. Muy bien, entonces aquí tenemos la sección consolatoria, que es el rescate por medio de Ciro en el capítulo 45, versículo 1 en adelante, podemos ver esa historia o esa profecía, porque ahí no es una historia, ahí todavía es una profecía. Isaías estaba profetizando todavía, eso era aproximado unos 200 años aproximadamente, o 300 casi, antes de que Ciro naciera, y ya el Señor le daba nombre a Ciro, y recuerde que era de una nación pagana, y esto es bello analizarlo porque podemos ver la supremacía y el conocimiento de Dios de todas las cosas. Dios le dijo al profeta Isaías, le habla de Ciro como su siervo Ciro, que cumpliría su voluntad. Es por eso que cuando luego están presos en Babilonia, pues los judíos, recordemos, allí por el imperio babilónico, y cuando los persas toman el control y este hombre empieza pues a ser rey, ellos le leen la Biblia en el profeta Isaías, donde hacía alrededor de 200, 300 años se había escrito de él. Este hombre, pues literalmente cree que literalmente existe un Dios soberano y Dios lo usa para traer libertad al pueblo de Israel. Ordena que se pueda, a los judíos en ese caso, ordena que se puedan regresar los que quieran regresar, reconstruir el templo y todo el pueblo que ya hemos estudiado en el libro de Esdras, de Nehemías, de Esther, que ha sido una historia hermosa que hemos visto. Muy bien. Ahora, Jehová sobre los ídolos, es un pasaje muy bonito y ese pasaje lo podemos leer, capítulo 46, versículos 9 al 10. Si mi hermana Orfilia no ha entrado hoy, estamos extrañando a Orfilia. Bueno, entonces si la pastora Diana me lee Pastor, con gusto, yo lo leo.
Si me permite, no me Bueno, escuchó. Vladimir, mil gracias. Avance. Leo con bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se te fue la voz, Vladimir. La palabra del Señor. Adelante, ok. Isaías 46. 9. 46:9 al 10. Ajá. No. Acordaos de las cosas pasadas. Acordaos de las cosas pasadas. Desde los tiempos antiguos. Desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios. Porque yo soy Dios. Y no hago otro Dios. Otro Dios. Y nada hay semejante a mí. Ok. Entonces, allí nos habla de la supremacía de Dios sobre los ídolos. No hay otro Dios semejante al Dios todopoderoso. Anuncia las cosas desde el principio, desde antes que ocurran, para que el pueblo entienda, para que el pueblo tenga la certeza de que no son los ídolos los que hacen las cosas, sino que es Dios que ya lo había prometido desde tiempos antiguos. Muy bien, luego tenemos una gran promesa de liberación. En capítulo 43, versículos 1 y 2 tendríamos una referencia, pero tenemos que avanzar porque el tiempo se nos está yendo. Luego, el siervo sufriente, la redención por el sufrimiento. Esto lo encontramos especialmente desde el capítulo 49 en adelante hasta el capítulo 53, que es donde cierra con el tan conocido capítulo que conocemos acerca de la muerte, del sufrimiento de Jesucristo, nuestro precioso Salvador. Entonces vemos allí redención por sufrimiento, rechazo y exaltación y salvación a las naciones. Capítulo 49, versículos 6 y 7, ese sí me gustaría leerlo. Si Carlos me lo lee, le agradezco mucho. Amén, pastor. Muchas gracias. Dice lo siguiente, dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta el postrero de la tierra. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, el siervo de los tiranos. Verás reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Wow, entonces vemos ahí una referencia preciosa de esa salvación de Israel y también de las naciones. Muy bien. Ya, Listo, cuidado los dedos. ya vamos a ver acerca de la gloria futura, de la nación de Israel y bueno, del mundo entero, porque ya allí en la gloria futura nos unimos todos, la iglesia, la nación de Israel y todos nos convertimos en un solo pueblo para nuestro precioso Salvador. El reino eterno, capítulo 9, versículo 7. Marlon, por favor, búscame ese texto. Paz y justicia, el 32:17. Minerva, búscame ese, por favor. Y luego Sión restaurada, 62:4 al 6. Si el profeta Orlin me lo busca, por favor. Empecemos con el reino eterno, capítulo 9, versículo 7. Lo tiene Marlon, ¿cierto? Amén, sí. Muchas gracias. Sí, amén. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén.
Amén. Entonces vemos allí una confirmación de ese reino eterno del Mesías, de esa gloria futura que vendrá con el Mesías cuando desciende por segunda vez y establece el reinado milenial sobre la tierra. Muy bien. Paz y justicia, 32:17. ¿Quién lo tiene? Dice, Adelante. y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Muy bien. Entonces vemos allí que habrá paz y justicia en esa gloria futura y habrá seguridad para siempre. Para siempre estaremos tranquilos, para siempre estaremos seguros, porque entonces se establecerá la justicia plena de nuestro precioso Salvador en medio de nosotros. Muy bien. Y en tercer lugar, Sión restaurada, 62:4 al 6. Amén. Isaías 62, 4 al 6, por amor de Sión. Nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Exibá, y tu tierra Beula, porque el amor de Jehová estará en ti, y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposará contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día, toda la noche, no callarás jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis. Eso es un texto precioso que habla de esa restauración total de la nación de Israel, del pueblo judío, del pueblo que siempre ha estado allí creyéndole a Dios, el pueblo por el cual vino la ley, vinieron los profetas, vino el evangelio, vino nuestro precioso Salvador. Allí se habla de una restauración gloriosa para la preciosa nación de Israel y se dice que el Señor mismo, Dios se casará con la nación de Israel. Entonces es algo precioso y que pues lo vamos a ver, lo vamos a vivir y lo más bello es que lo vamos a compartir como iglesia de nuestro precioso Salvador. Recuerde que vamos a ser uno, un solo pueblo, nos vamos a unir y vamos a ser esa nación santa que estará pues siempre con el Señor. Entonces ya a manera de conclusión, Dios juzga el pecado, Dios salva por gracia y el Mesías reina. ¿Cuántos creen que Dios salva por gracia? Amén. Y que el Mesías reina, reinará por siempre, reinará por toda la eternidad. Pastor, Sí, adelante, Carlos. Aleluya. solamente un paréntesis, solo que a veces en muchas ocasiones no sabemos la terminología de lo que acaba de hablar el profeta Orly. Se- Serás llamada Jexibá, ¿cierto? Ujú. Y como es un término hebreo, es muy lindo el significado que da este término, porque está hablando de que mi deleite estará en ella. O sea, esa promesa tan bonita acerca de lo que él está hablando en todo el texto. Y ese nombre que le está dando el Señor con la finalidad de que tenga esa esperanza de que tu deleite. Entonces quería como hacer ese aporte ahí. Muchas gracias, Más Carlos. significado. Muy lindo, muy apropiado. Sí, sí, exacto. Es un término precioso que es de deleite y de amparo, porque dice, y no se llamará más su tierra Bédula, que es como desamparada, sino que ahora tendrá el amparo del Señor deleite. Qué lindo. Muchas gracias, Carlos. Qué bendición, mi preciosa familia. Vamos a descansar 5 minuticos, nos tomamos un cafecito.